Otro impuesto que ha causado gran polémica es el del 3% a las telecomunicaciones. Los empresarios del sector buscan revertirlo debido a que retrasaría al país en la adopción de servicios que lo harían más competitivo. Dicen que de aplicarse serán menos los mexicanos que accedan a los servicios de las tecnologías de la información y comunicaciones. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Santiago Gutiérrez, vicepresidente de Telecomunicaciones de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, la Caniete, con este nombre grandotote. Bueno, pues nos arrancamos. Santiago Gutiérrez, muchas gracias por venir aquí a Dinero y Poder. Bueno, pues parecería ser que en esta búsqueda de a ver quién se deja, las telecomunicaciones aparecen como un espacio importante para poder pues sacarle recursos. Dicen a alguien que pues no está haciendo, de acuerdo con las propias políticas de gobierno, pues lo suficientemente grabado. Hay ahí una idea de que pues se puede obtener recursos y bueno, pues si se dejan, seguramente de ahí lo obtendrán. ¿Qué es lo que pasa en esta industria? Bueno, mira, la particularidad de esta industria es que traer una mayor carga impositiva va a impactar no solamente a la propia industria, sino a toda la economía. Y eso es lo serio del asunto. Es decir, si tú tienes mayores impuestos en cualquier ramo de la economía, obviamente va a haber un periodo en donde la demanda se va a inhibir. Posteriormente, y dependiendo de qué tanto sea el impacto, se recuperará en mayor o menor tiempo, pero definitivamente va a impactar con un menor consumo, inhibiendo esa demanda. En el caso de telecomunicaciones, lo grave es que las telecomunicaciones, como son un insumo indispensable para cualquier actividad económica, también al inhibirse van a impactar el desarrollo de la economía. Eso es realmente lo serio de esto, ¿verdad? Hay estudios muy bien documentados sobre el impacto que tienen las telecomunicaciones en la economía en general. Y por ejemplo, creo que te comenté en tu programa de radio de un estudio de The Economist, que a su vez está basado en un estudio de Banco Mundial, que hicieron un corte seccional en 120 países para determinar el impacto de 4 servicios de telecomunicaciones en la economía. Y encontraron que el que más impacta el desarrollo económico es la banda ancha, en primer término. En segundo término, el Internet por marcación directa, lo que se conoce como dial-up, que aquí en México y en todos lugares está desapareciendo. Nunca va a desaparecer, porque siempre va a haber comunidades que sea lo único que tengan, pero prácticamente en función del resto está desapareciendo. El tercero es la telefonía móvil y el cuarto es la telefonía fija. Y para darte cifras, por ejemplo, un incremento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha trae un incremento en el PIB de 1.4 puntos porcentuales. Eso en México, ¿qué quiere decir en cifras? Si le ponemos un poquito de cifras monetarias. El PIB de México, para hacer las cifras facilitas y no meternos a purchasing power ni nada por el estilo, sino en términos nominales, anda ligeramente arriba de los 800,000 millones de dólares. Cada punto porcentual representa 8,000 millones de dólares. Esos 8,000 millones de dólares a su vez representan cerca de 110,000 millones de pesos. Tú le pegas a banda ancha con un impuesto del 3%, que es en lo que está ahorita, y obviamente le estás pegando a una base de más de 100,000 millones de pesos, ¿sí? En cuanto a impacto económico, ¿ves? Entonces, eso es lo que nos preocupa, verdaderamente es lo que nos preocupa. Santiago, una buena parte de los nuevos empleos en este país en los últimos 10 años se han generado a través de las pequeñas y medianas empresas, que digamos son las que más tienen que ganar en esta parte de irse modernizando con mejores telecomunicaciones. ¿Hay programas específicos de ustedes que se vayan a ver detenidos por este tipo de impuestos que le peguen directamente a las pequeñas y medianas empresas? Tanto como programas que se vayan a ver detenidos, no. Lo que sí va a haber es que las pequeñas y medianas empresas van a disminuir su consumo de servicios de telecomunicaciones, particularmente de telefonía móvil y de telefonía fija, y principalmente de telefonía móvil.
Pero programas que nosotros como Cámara estemos impulsando en favor y en promoción de las pequeñas y medianas empresas, esos no se van a ver disminuidos, Enrique, para nada, para nada. Este es un problema más que nada de repercusión macroeconómica, ¿ves? Y es muy curioso, fíjate, yo venía pensando ahorita, viniendo acá para el estudio de Canal 11, venía pensando que en la labor de cabildeo que hemos realizado, no ha habido un solo legislador que nos haya dicho, yo estoy a favor del impuesto. Nadie. Entonces, ¿qué fue la mano invisible? Los más discretos han guardado silencio. ¿Ves? Los más discretos. No, lo que pasa es que, digo, no toma como que una mente o muy entrenada o mucho conocimiento o un programa de posgrado, darse cuenta que si impactas las telecomunicaciones vas a impactar muchas actividades de la vida cotidiana. Y no solamente en el campo económico, sino en comunicación social, por así decirlo, ¿sí? Entonces, obviamente no hay un solo argumento en favor de hacer esto, va a traer un beneficio, excepto el beneficio recaudatorio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como Cámara es decir, oye, espérate, no solamente te estamos diciendo que no al impuesto, te estamos proponiendo que en lugar del impuesto agilices y aceleres 2 licitaciones que tienes en proceso. Y eso, los recursos que van a provenir de ahí, que van a ser para el erario, esos recursos fácilmente compensan lo que quieres recaudar vía el impuesto especial a las telecomunicaciones. Al respecto, yo estoy convencido que el problema de precio más importante en telecomunicaciones en México no es el impuesto, sino la concentración del mercado. Claro. Y ahí acaba de anunciar la Secretaría de Comunicaciones ya las prebases para la licitación de la fibra óptica oscura, que le llaman, de Comisión Federal. Sí. El impacto de esta incorporación de esta fibra no compensa el alza de impuesto en el sentido de que nos permita más competencia y una reducción de precios que acabe pues neutralizando el impuesto. Sí, Macario, no te puedo responder en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos y en un orden, digamos, de tendencia, definitivamente sí. Hay 2 impactos ahí. Uno, positivos. Porque cuando uno habla de impacto normalmente piensas en un golpe, ¿no? Pero este es un impacto positivo. Uno es los recursos que vas a recaudar vía la licitación directamente, ¿sí? Que aparentemente en las bases que acaban de salir el día de ayer y que estamos analizando, va a ser mediante sobre cerrado. Mediante sobre cerrado se tienen todavía más posibilidades de recaudar más fondos. Pero eso no es lo más importante, aunque pesa, es lo que tú dices. Es decir, incrementas la competencia por un lado y por otro lado incrementas las regiones que en México, en donde o no hay nadie que llegue ahí, sino, por ejemplo, hay algunas regiones, algunas rutas que la red de Comisión Federal de Electricidad es la única que llega. Y eso es un enorme beneficio. El otro es que hay varias regiones en donde nada más hay 1 o 2 competidores. Entonces, si viene un tercero, obviamente la dinámica competitiva empieza a crear un mecanismo y un círculo virtuoso, por así decirlo, de mayor demanda, mayores empleos, mayor inversión, etcétera, etcétera. Nadie ha cuantificado eso, Macario. Desgraciadamente no te puedo responder con cifras, pero nadie se puede oponer a este tipo de argumentación. El otro, si me permiten, es la licitación del espectro radioeléctrico. ¿Ves? Que ahí también, digo, nadie sabe cuánto va a recaudar el erario vía esa licitación, pero hay experiencias de licitaciones pasadas en donde, por ejemplo, en 1999, cuando se licitaron las frecuencias de móvil y de PCS, se recaudaron cerca de $1,000 millones. Y $1,000 millones es lo que quiere recaudar el gobierno con el 3%. Entonces, en ese sentido, de estas licitaciones, pues el grave problema es lo que decía Macario, la concentración enorme y la falta de competencia. ¿Cómo garantizar que finalmente pues ni se les dé a algunas empresas pues facilidades que no tendrían por qué tenerlas, bajo el argumento de que pues el que entre al juego tiene que ser un jugador nuevo, por un lado dicen, y por otro lado también pues que tenga la capacidad de brindar el servicio? claro.
Ese es un problema muy complejo el que estás planteando. No hay un sistema, digamos, perfecto respecto de encontrar al mejor jugador en una licitación. No existe eso, ¿eh? Un enfoque que en la Cañetti, en la de nombre kilométrico, estamos proponiendo es que los empresarios de la industria se organicen para participar vía un consorcio y que ese consorcio, dentro de las reglas de funcionamiento de ese consorcio, se asegure una participación, digamos, en un campo de juego parejo para todos los que participan en ese consorcio. ¿Cuál es la ventaja de un consorcio? Primero, es mejor que ganen 5 o 10 que están en el consorcio a que gane uno más. ¿Cuál es la enorme desventaja? La enorme desventaja es que organizacionalmente es muy difícil de instrumentarse. Poner de acuerdo a 10 empresas que compiten entre sí, o sea, no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Y desde el punto de vista de los ingresos del gobierno, ¿no serían menores si entra un solo participante, así entran 10 a competir? Sí, pero no va a entrar nada más uno. Lo que estamos diciendo es porque siempre va a haber jugadores que quieran entrar por su cuenta. Lo único que estamos diciendo es, a ver, de los 20 probablemente que quieran participar, si de esos 20 en una bolsa reunimos a 10, hay 10 más, ¿ves? Entonces no creo que vaya a haber ese impacto y además es de sobre cerrado, ¿ves? Si el consorcio abarcara a todos los posibles jugadores, sí sucedería lo que tú dices, pero eso no va a ocurrir, no va a ocurrir eso. Esta medida de licitar tanto espectro radioeléctrico como esta fibra oscura debería, suponemos, darle un impulso a las telecomunicaciones, que iría en la línea de lo que el presidente había anunciado en septiembre. Claro. ¿Qué más debería hacerse en telecomunicaciones para que en realidad México sea competitivo en esta área? Sí, mira, hay una... Voy a lanzar un terminajo que es lenguaje del medio, y discúlpenme, pero es muy importante, y aprovechando tu pregunta, uno es competitividad en costos de interconexión de redes. Es decir, lo que se cobran los jugadores por pasar tráfico, ya sea de voz, de datos, de video, de una red a otra. Es muy caro en México. Es muy caro. Entonces, eso tiene que ser competitivo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque es el principio de la cadena de valor. El precio que tú le pongas al costo de interconexión, ese precio se va a reflejar en todas las etapas subsecuentes del servicio hasta el usuario final, ¿ves? Y aquí en México tenemos en algunos aspectos costos elevados de interconexión. Ya no puedes decir todos los costos de interconexión son elevados, no. Algunos son elevados, otros no. Pero hay unos fundamentales que siguen siendo elevados. Ese es uno, Macario. Otro es hacer transparentes los acuerdos de interconexión entre operadores. Porque muchos de esos acuerdos son firmados de manera privada y nadie los conoce. Si tú supieras qué firmé yo con ESRA, pues obviamente tú vendrías y me dirías, oye... Exacto, ¿no? Y estos dos, tanto los costos de interconexión en algunos casos, como decías, y los acuerdos entre privados, es precisamente lo que la Comisión de Competencia ha estado tratando de impedir y que por eso han pedido más fuerza para poder enfrentar al gran jugador oligopólico en este terreno. Sí, así es. Hay otras cosas como, por ejemplo... las áreas de servicio local, si han escuchado ese término, que significa, en México hay casi 400 áreas de servicio local. De esas, en casi 200 hay competencia en larga distancia vía presuscripción y en 200 no. Y la COFETEL ha tratado de empezar a asimilar en las que todavía no hay competencias a las que sí hay competencia. Eso sería un proceso muy positivo también. Y así hay varias medidas. Pero dar una red dorsal de fibra a un mayor número de participantes, eso es inmediato. Y es una medida sumamente positiva, creativa,
no tiene ningún contra. Todo mundo va a ganar, hasta los grandotes, Macario. ¿Sí? Todo mundo. Santiago Gutiérrez, vicepresidente de Telecomunicaciones de la Caniete, muchísimas gracias por estar. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, vamos a una pausa, esto es Dinero y Poder.